Hola, gracias por estar nuevamente en este espacio de tertulias con Juana, donde invitamos a diferentes personas a dar testimonio de ese camino espiritual que muchas veces llega de improviso, como significó ese camino para Mónica Arboleda. Y hoy vamos a hablar de la conexión cuántica con el campo de posibilidades. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo estás, Juana? ¿Cómo te va? Bien, y yo que debería también estar allá en la Florida, estoy por Colombia Ay, hoy qué rico. saludándote. Sí, tú Nuestra también eres tierra. nuestra tierra. Mónica también es colombiana, coincidencialmente la conocí por Gabriel Francisco, afanador de Yo Soy Gabriel Francisco, que también nos acompañó en tertulias. Y con Mónica, pues fue muy rico conocerla, esta experiencia de Mónica que nos va a comentar, nos va a contar cómo comenzó ese camino espiritual que para algunas personas es a través de una experiencia difícil, una experiencia, una enfermedad, se muere alguien, tiene una pérdida financiera, pero para Mónica fue algo completamente diferente, que no lo escuchas muchas veces. Mónica, me gustaría que nos contaras de esa experiencia y vamos a hablar contigo de la conexión cuántica con el campo de posibilidades y luego entramos en materia de ese tema porque para ti fue como ir al revés, ¿verdad? Ir al revés de todo ese camino. Y aunque uno cree que puede ser maravilloso, tiene también sus desafíos porque no es algo que nos preparen, no es algo que nos enseñen a hacer ese camino de descubrir o de abrir el alma. Correcto. Bueno, primero que todo, Juana, mil gracias por invitarme y a Francisco, que nos conocimos precisamente a través de un grupo que formamos Conciencia Futura. Lo conocí y te conocí a ti, todo funcionando en red. Exacto. Sí, bueno, como, con respecto a cómo comenzó mi camino espiritual comenzó, como tú dices, al revés, yo diría porque fue un despertar como si me hubieran dado, eh, fue de un momento para otro, pero el descubrir y el indagar el por qué, el cómo y el qué pasó en ese momento fue lo que me ha traído precisamente a todo a todas estas ganas, a todo este entusiasmo que le pongo en todo este trabajo espiritual, porque es como que a través de una experiencia que yo viví, ahorita se las cuento, fue que de ahí se formularon todas las preguntas del por qué, el cómo, cómo funciona precisamente este mundo energético, que estemos aquí. Entonces fue un poco al revés. La experiencia fue basada yo estaba precisamente, fue hace más de 10 años, estaba aquí en Miami, precisamente tomando un café con una amiga y estábamos hablando de cosas cotidianas con mi amiga y de repente, haz de cuenta que apareció y se bajó el telón y y comencé a ver en ese mismo momento otra realidad en un tiempo pasado. ¿Sí? Es decir, así de la nada, es decir, yo no meditaba, no tenía ningún conocimiento espiritual, absolutamente nada. Cuando comencé a ver esa visión de otro momento y era en el antiguo Egipto. Ujú. Entonces, precisamente desde ahí yo dije, ok, bueno, aquí hay varios factores. O me volví loca o qué pasó porque es para hace más de 10 años o qué fue lo que pasó. Entonces, en ese qué fue lo que pasó es cuando se presenta una gran interrogante y es el gran interrogante que muchos comienzan a plantearse poquito a poco. A mí se me abrió el telón y tuve que planteármelo inmediatamente. ¿Qué pasó? Porque yo tenía mamá de dos niños pequeños, yo dije, me enloquecí, ¿qué fue lo que pasó aquí al ver episodios y al ver una vida del antiguo Egipto? Entonces, eso fue, cuenta. Cuando tú dices bajar el telón, lo dices porque efectivamente era como si tuvieras una pantalla enfrente de ti, tenías la pantalla y a la vez estabas con tus amigos y, y las dos realidades las veías con la misma nitidez. Sí, exactamente. Entonces eran dos realidades que se veían al mismo tiempo y mi amiga
amiga me decía, describe más, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ella sí se dedicaba al mundo de precisamente de los Akashic Records, de todo eso, pero Ujú, pues yo no tenía ninguna idea de esto. Entonces ella fue la que comenzó a indagarme en la experiencia, qué es lo que pasa, qué es lo que ves, dime más, qué hay aquí. Y yo era como que describiendo ese momento que quizás fueron, no sé, unos 5 o 10 minutos, pero para mí fue literalmente lo que cambió mi vida un antes y después con respecto al mundo espiritual, porque yo dije, aquí hay algo más, ujú. ¿sí? Es decir, no estoy loca, sigo funcionando en mi vida, pero ¿qué pasó acá? Es decir, esto fue real y no fue que me lo contaron, sino fue una experiencia que yo viví. ¿Y qué pasó acá? Entonces, ese es el gran interrogante que se me hizo aquí enfrente de mi mente y ahí fue como cuando comencé el indagar y el caminar en el camino espiritual. Porque cuando tú viste esa realidad que te veías allí en ese lugar, ¿también sentías lo que estaba sintiendo esa persona allí? Claro, era como estar simultáneamente en dos lugares, ¿sí? En dos Ujú, lugares, estar precisamente tomándome un café aquí en Miami, cubano, ujú, y por el otro lado estar en la antigüedad en Egipto, viendo cómo bañaban a una mujer. ujú, Entonces, claro, yo podía percibir el olor, podía percibir el vapor de ese baño, podía percibir el color de las paredes, es decir, era como si literalmente se hubiera abierto una puerta. Y esto fue lo que me causó como ese shock ujú, inicial. Y desde allí fue el desarrollo de todo el camino espiritual de decir, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ujú. Entonces, ¿Y, de ahí es, y qué dime, comenzaste a hacer? Porque claro, no venías de ese camino y entonces tienes que empezar a hacer, irte hacia adentro y empezar como a darte esa posibilidad o abrirte esas posibilidades de conexión nuevamente, porque no sé, si me pasara a mí, lo diría, yo quiero volver a tener eso, yo quiero volver a vivir esa realidad, yo quiero volver a obtener más experiencias como estas para saber qué más viví. correcto. Ahí comencé, mi amiga precisamente ese mismo día me llama y me dice, ¿tú sabes meditar? Y yo le dije, yo no tengo idea de cómo meditar, no sé. Me dijo, yo te enseño, Ujú, vamos a comenzar y yo te voy a enseñar. Entonces, a través de esas palabras que ella me dijo que me iba a enseñar, ¿sí? ujú, Comenzamos precisamente todas las semanas a hacer prácticas de meditación. Es decir, mi gran inicio fue en la meditación, ¿sí? ujú, Y después, como toda persona, toma cursos de todo, tomé cursos de Theta Healing, de hipnosis, hice una cantidad de cursos y talleres que cada vez como que haz de cuenta que como todo, ¿no? Le van quitando uno capas y capas y capas y capas de encima y creencias sobre todo creencias. sí, y te van adentrando en este mundo de la energía, Ujú, precisamente, es decir, el mundo de cómo se maneja el universo, cómo funciona toda esta realidad, que fue la gran intriga. Yo estudié finanzas y, sí, sí. y relaciones internacionales, no era como que, entonces para mí yo tenía como la parte de números, la parte numérica bien organizada, como mucha lógica también, pero se abre este otro lado que literalmente la lógica no es que hay que meterla tanto, es decir, hay que, como hablábamos, Juana, estos días, desestructurar la cabeza y Ah, sí. desestructurar el sistema de creencias, porque uno viene como con un paquete de energía, creencias, costumbres, de tradiciones y además Cons- todo el tema ancestral. ujú, Ya uno viene listo y preparado para comportarse, actuar de diferente manera. Yo venía de una familia muy católica por parte de mi papá, una familia no tan católica por parte de mi mamá, pero entonces era como que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Desestructurar todo ese paquete para comenzar de cero. Y como hasta el curso de milagros, como me aló, encanta el curso de milagros sí, que sí. dice, hay Ujú, que
comenzar de que nada existe. Y, y Y ese es desde el primer ahí capítulo. es Sí. la primera frase que es toda compleja, que uno ni la entiende la primera vez, como que nada Ujú. existe y arranquemos de ahí. Y tú, Entonces ahí fue. y tú seguías en ese momento en tu vida profesional, y hoy en día estás en un área completamente diferente porque haces terapias y ayudas a las personas a conectarse con ese campo cuántico, ¿cierto? Sí. ¿Estás dedicada totalmente a eso? Estoy en la transición de esa dedicación. Estoy precisamente haciendo por lo menos un taller cada mes aquí en Miami Ujú, y ya organizando talleres también a nivel fuera de Miami, en México. Tengo uno en Argentina que más adelante los voy a invitar a todos, que ujú. va a ser espectacular. Eh, ya comencé a hacerlo de manera como si parte de mi trabajo, porque es algo que te llama y es algo que te invita y que te abre las puertas para que funciones en este campo. Y como tú sabes, mira, Yo lo yo llamo creo que tú comenzaste total. quizás dando una probadita y ahora estás, wow, esto no para, esto nunca uno deja de crecer. No, eso es lo que yo llamo ese camino del alma, ¿verdad? Ese llamado del alma que cuando lo hace es que no para, es como si tuvieras una vocecita permanente diciéndote que tienes que seguir, o sea, porque hay mucho para dar, hay mucho para recibir, hay mucho para compartir y hay mucho para conectar también con todas las personas que estamos en este camino de expansión de conciencia y todas las personas que hoy nos están acompañando también, por eso están aquí acompañándonos. Mónica, cuéntame entonces, comienza ese descifrar en ti esas dos realidades, ¿verdad? Porque son dos realidades muy diferentes. La parte energética que se te abre cuando estás conectándote y comenzando en este camino y la otra realidad que es la realidad la que vivimos todos. Esa conexión cuántica, ese campo cuántico, ¿qué es? ¿Cómo lo haces? ¿Qué significa? Ah, ok, bueno, te cuento cómo surgió todo esto. Después Ujú, de que comenzó todo el tema de Egipto, porque las memorias que yo comencé a ver y toda esta vida era en Egipto, todo este tema, toda. Entonces yo decía, ¿cómo es que uno puede conectarse, sí, con una memoria o con una imagen que quizás no sea personal, pero es algo que está vivo, es un paquete de energía que está vivo en algún lado, ¿sí? ¿Dónde está ese paquete de energía que te llega y te llega la imagen, la estructura? ¿Dónde está? Entonces, igual, a través de todo este tiempo, me di cuenta que existe precisamente este campo cuántico, que es un campo energético, donde existe toda la información, toda la energía está ahí concentrada. Entonces, en este campo cuántico que nadamos nosotros, que es básicamente un campo energético, es como decir el universo que estamos aquí nadando en un universo, pero de energía. Entonces, está todo, ¿sí? Está todo, porque nosotros literalmente vemos el tiempo en una línea recta, por eso hablamos de pasado y futuro, pero realmente existe solo un momento, que es el que estamos viviendo aquí las dos, y de ujú, ahí entonces comenzamos a qué, por eso todo puede uno accesar desde el momento presente. Entonces, claro, esto es algo que se despertó en mí cuando yo comencé a indagar más acerca de esa memoria o esa visión. Entonces yo decía, yo quiero saber más, yo quiero saber más. Entonces en meditación me conectaba, decía, a ver, muéstrame, ¿sí? Muéstrame por dónde, cómo tal episodio. Entonces comenzaban en mí, se desarrolló el don de poder ver, ¿sí? la De poder clarividencia. la Ujú. clarividencia. Entonces podía comenzar a ver la información, ¿sí? Y a traerla de vuelta. Entonces, igual, la pregunta de dónde viene eso. O sea, todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene la posibilidad de abrir sus sentidos, pero la información está ahí, disponible para todo el mundo. Por eso precisamente es que los grandes científicos, muchos de los descubrimientos científicos están en el campo, ¿sí? Ujú, Y ujú. lo que hacen muchos de los científicos es conectarse en meditación y bajar esas fórmulas matemáticas, bajar esa información y traerla ahorita a esta realidad. Pero esa información
está ahí, está nadando precisamente ahí. Entonces, el campo, volviendo al campo cuántico, es ese lugar donde está energético y los científicos de ahora de la física cuántica y el mismo Einstein comenzaron a darse cuenta que ese campo lleno de electrones, protones, bueno, de todas las partículas y partículas muy pequeñas, se puede modificar cuando uno lo observa, ¿sí? Al observarlo. Cuando lo deja de observar, está quieto. Cuando uno lo observa, se modifica. Entonces, precisamente, ahí comenzaron todas las teorías que nosotros podemos precisamente modificar nuestra realidad, modificar nuestro futuro, modificar lo que realmente queremos más adelante. Entonces, todo este tema del campo cuántico es una serie de ejercicios y una serie de meditaciones donde nosotros podemos conectarnos con ese campo, no pedir así como quiero esto, quiero lo otro, no, porque eso es pedir desde la carencia, ¿sí? Como que deseo. Y lo que hablábamos tú y yo, Juana, es decir, es pedir a saber de los deseos de la mente y no de los deseos del espíritu, porque nuestra alma precisamente trae un por qué, un para qué y una evolución que sí o sí quiere que se cumpla. Entonces, quizás uno, por decirlo así, quiere un carro azul y resulta que lo que uno necesita para ese momento de evolución es una bicicleta. Entonces, ahí es donde, sí, entonces ahí es donde viene la insatisfacción personal, es que no obtengo el carro azul, pero lo que necesitas es una bicicleta. Entonces, meterse en el campo cuántico es sentir, ¿sí? Es sentir el estado donde yo me siento feliz, es sentir en el estado donde yo me siento abundante, es sentir cuando yo me siento bien conmigo misma, me quiero, me amo a los demás, cuando perdono si tienes una situación de inconformidad con alguno de tus seres queridos. Al crear esa sensación y ahí en ese lugar que es precisamente en meditación, en un espacio vacío, tú observas, tú le estás poniendo energía a esa situación y esa situación luego se materializa porque esa situación es observada en ese lugar y luego más fácil se materializa en el campo, en la 3D, en la materia, ¿sí? Entonces, esto es algo que siempre, es decir, las grandes enseñanzas espirituales lo han dicho, pero lo bonito ahora es que la ciencia lo está comprobando. Entonces es como un mano a mano entre la espiritualidad y la ciencia, en el que uno dice, ok, mira, esto lo dice la ciencia, pero yo tuve esta sensación y yo tuve se pudo hacer esto y hicimos esto y se pensó lo otro. Entonces como que ahora nosotros los que trabajamos con la energía, estamos teniendo el backup de la ciencia muy de la mano para comprobar todo lo que la ciencia precisamente está diciendo y que los grandes maestros espirituales siempre hablaron. Mónica, quiero que me aclares un poquito esto y es, yo lo veo, ¿cierto? Lo siento, entro en ese lugar, en ese campo cuántico a través de la meditación. Cuando lo veo, hay la posibilidad de materializarlo, pero es lo que hablábamos antes, no siempre se da, porque lo estoy pidiendo desde un lugar de la mente que no es realmente lo que necesita tu espíritu o lo que necesita tu alma para crecer y evolucionar y llegar a dar a cumplir su misión, ¿no? O su propósito en esta vida. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de crear, me estás diciendo en las dos partes, en la mirada, en la intención y en el sentir. Claro, claro, ahí es donde se produce la magia, porque yo ahí concentro mi energía en eso, ¿sí me entiendes? Y sobre todo en la sensación, en la emoción, ¿sí? Porque precisamente lo que nuestra alma guarda siempre son las emociones. Uno no se acuerda si el diamante si brillaba así o brillaba así, se acuerda de la emoción cuando recibió ese diamante, de la energía con lo que él recibió, si se lo dieron con amor o con rabia, ¿sí me entiendes?
todo lo que se guarda son emociones, ¿sí? Entonces, precisamente son la emoción en la que hay que sacar a la vista de cómo es la versión de uno más feliz, cómo me sentiría yo si hiciera esto, cómo, ¿sí? Entonces, eso te conecta precisamente vibracionalmente con lo mismo, ¿me entiendes? Porque hablando de vibración y frecuencia, nosotros estamos, hay miles de niveles de vibración y frecuencia. La abundancia tiene una frecuencia, la tristeza tiene otra, el miedo tiene otra, la felicidad tiene otra. Entonces, elevar nuestra vibración es tan importante porque así nos conectamos con lo mismo y lo mismo con lo mismo se atrae, Ujú, ¿sí? Estamos ujú. hablando de exactamente lo mismo. Yo no puedo estar renegando todo el día diciendo, ay, pero ¿por qué no tengo, no sé, tal cosa en mi vida? Pues porque no estás conectado vibracionalmente con esa frecuencia, no la estás, No la traes. no la traes. Entonces, todo este tipo de ejercicios es de conexión precisamente con esa misma sintonía que te trae la vida, porque ahí está el campo diciendo, como una amiga mía dice, que es la que voy a hacer el curso este domingo, que dice, el Ujú. universo te dice, tus deseos son órdenes. Entonces, ya él escucha lo que uno está listo vibracional, no lo que uno verbalmente dice, sino lo que vibracionalmente emite, que es completamente diferente. Y entonces, para llegar a esa vibración, ¿lo haces uno a través de la meditación? Claro, es una técnica es a través de la meditación, pero hay miles de formas, es decir, por decirlo así, si tú eres, digamos, abuela, te Mm, pones a jugar con los nietos, ya elevaste tu vibración. Si te gusta bailar, te vas a una clase de zumba, llegas, ya, eso, reír, cantar, caminar en la naturaleza, si te gusta estar con amigas, irte a estar con amigas, ¿sí? Eso eleva tu vibración. Ya para enfocar lo que uno realmente quiere, pues sí es como en un momento más íntimo donde uno ya pone su intención y de lo que exactamente quiere. Pero realmente los momentos de más alta vibración son momentos de la vida cotidiana, ¿sí? Y que uno a veces no los tiene, ¿sí? Es simplemente estar con la familia, estar con amigos, estar con un ser querido, sí, tener un momento de paz, de tranquilidad, poder escuchar una música que a uno le gusta, sí. Cada uno tiene un momento especial que uno dice, "Ay, yo ya llegué a mi casa, quiero mis 5 minutos, ujú, sí. Ese ujú. es el momento que ahí es donde precisamente los hábitos de adentrarse y de conectarse son muy importantes. ¿Sí? Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, que es cuando más quietud y más calma existe en nuestras vidas. Con la respiración también podemos elevar esa vibración. Claro, claro. La respiración es clave en la meditación porque cuando uno respira despacio, le está diciendo al cuerpo e informando que todo se encuentra absolutamente bien, que todo está bien, ¿sí? Entonces, todo el organismo que trabaja a través, la química que funciona en el cuerpo dice, todo está bien, Dice, y el cuerpo se desacelera y se tranquiliza. Es decir, se pueden parar hasta que viene una enfermedad que el cuerpo está tenso. Cuando uno comienza a respirar, el cuerpo inmediatamente se calma y se tranquiliza. Entonces, eh, hay infinidad de cosas que hacer. Todos tenemos las herramientas para hacerlo a la mano, ¿sí? El mensaje en este vivo es decirle a la gente que todo está ahí, depende de uno, ¿sí? ujú, ujú. Nosotros todo es uno, es decir, la vida que tenemos enfrente es nuestro gran espejo, nuestro gran maestro, y la tenemos precisamente enfrente porque ahí enfrente está todo lo bueno y lo malo, no el malo, bueno y malo no, todo lo bonito y todo lo feito que tenemos que corregir. Entonces, y las técnicas existen para conectarse con ese punto donde yo creo algo diferente, ¿sí? Yo emito esa vibración diferente.
Entonces, bueno, ahorita volvemos otra vez a ese punto que dijiste, lo tenemos enfrente en todo, pero lo que estás hablando, porque tenemos, la vida está compuesta de experiencias que queremos tener o no, para quitar un poquito lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que no, que fluyo o no fluyo con ella. Y en esas experiencias es que yo creo, crezco y me transformo. Entonces no necesariamente son ni buenas, ni bonitas, ni malas, Correcto, ¿cierto? correcto, 100% de acuerdo. Y en esas experiencias es que en la forma como yo las veo, como ya las experimento, es que puedo crecer, mejorar internamente lo que tú hablabas, de cambiar creencias, de cambiar conceptos, em, pero tengo también que hacer un trabajo interior. No, definitivamente. Ok, Esto aquí es manos a la obra. sí. Esto es aquí, todo es manos a la obra, porque a ver, uno puede tener la persona enfrente, el coach más coach, la persona, el gurú el Dalai Lama enfrente, el, no sé, enfrente. Pero si la persona no hace un trabajo, no hace una reflexión, no hace una, ¿sí? Es decir, se vuelven en palabras, más no en, ¿sí? No, si la persona está escéptica a todo esto, pues simplemente pasó por aquí la información, ¿sí? La persona tiene que abrirse primero a ser consciente de la información, ¿sí? Y luego recibir energéticamente todos los cambios, ¿sí? Porque es todo un paquete que uno tiene que, es todo un paquete de conciencia y energía que se tiene que mover para hacer el cambio. Entonces, eso es clave. Pero conciencia no es todo este campo que nos rodea. Correcto. Pero hay diferentes, a ver, por ejemplo, antes te doy un ejemplo así fácil. Por ejemplo, a mí los perritos y los animalitos, como que yo los veía y como que, pero Ujú, con todo este tema de toda la gente que está cuidando sus animales, que está, sí, los está cuidando, les pone atención, les da el valor de compañeros, ¿sí? Para mí personalmente se me abrió, yo digo, wow, todo lo que un animal puede hacer por una persona. Eso yo no lo tenía consciente. Siempre ha estado ahí el perro, siempre ha estado la persona, pero yo no había hecho consciente el valor de un animalito en casa, el valor de que una persona sola tuviera una compañía, ¿sí? ujú. Entonces es ponerle el enfoque, esto es para esto, ¿sí? Porque la información está ahí, pero hay un momento en que te hace clic y ahí es cuando podemos decir es conciencia. La conciencia es energía, igual, la Ujú. conciencia es energía, Está por todos lados y exactamente, somos pero hay como, nosotros. exactamente, pero hay como diferentes niveles. Yo diría que, por ejemplo, el nivel mío de conciencia con los animales era más bajo y cuando me di cuenta de todo lo que ayudaban en la humanidad, yo dije, wow, todo esto que ayudan los animales. Entonces ahí como que yo me abrí a ese mundo, a reconocer y a ver y a entender, ¿sí? Es Y como, es, y es ahí donde tú dices que está por todos lados, es igual que los árboles. Los árboles también tienen un campo energético que cuando te conectas a ellos, si te lo permites, bueno, y sin permitirlo, ellos te sanan, la tierra te sana, quieras o no, el sentirla, ese es el trabajo natural de la tierra, de la correcto, naturaleza. correcto, sí. Entonces, cuando uno puede decir a uno, decir la tierra, hablando de la tierra, cambiando un poquito del tema de la tierra ahorita es la que está marcando la pauta a todo lo que nosotros estamos viviendo. No sé si ¿Mm? has escuchado lo de la frecuencia Schumann, que Sí. está la Tierra, ok. Entonces la Tierra está en otro, Y del portal que vamos a tener este 7-7 del año 7 que es porque es 2023 este 7, ¿verdad? imagínate. Sí, entonces la Tierra está cambiando su vibración y nosotros que vivimos la estamos cambiando con ella. Por eso es que ahora, precisamente en esta época, todo el mundo está hablando de estos temas. Sí, se está despertando esta conciencia, es porque la Tierra dijo, bueno, va a despertar aquí, yo voy a comenzar a cambiar mi vibración, o ustedes la cambian o mirarán qué van a hacer, ¿sí? Ujú. Entonces es por eso que nosotros los humanos comenzamos este cambio, ¿sí? Por precisamente los códigos solares que vienen del sol central de la galaxia y el cambio de la Tierra.
y nosotros en el medio o hacemos el cambio o hacemos el cambio. Realmente nosotros no somos, como dicen, los protagonistas, sino somos los que estamos aquí habitando y tratando de saber y entender todo esto, es decir, por qué la tierra hace este cambio, lo que tú decías de los árboles, cómo nos acogen, nos sanan, nos cuidan, nos nutren. Entonces es al revés. Nosotros hemos vivido como muy en la superficie. Ahora nos toca como entrarnos y compenetrarnos con todo lo que hay. Y como tú decías, esta es la invitación en esta tertulia de que quede ese mensaje muy claro, primero que somos seres energéticos. Y entonces quiero que me hables y que hagas como una claridad en esta parte de que, que somos seres multidimensionales, que además tú lo viviste con esa primera experiencia donde te abriste a este camino espiritual, pero si lo puedes ¿nos lo puedes compartir cómo lo sientes, cómo lo percibes y cómo lo has aprendido tú? Mira, yo lo he aprendido a través de precisamente la meditación y conectarme con, por ejemplo, en las terapias, cuando uno se conecta con la otra persona, ¿sí? Ujú. Y comienza a descubrir de dónde viene el bloqueo, sí, el bloqueo de la persona y se da cuenta que quizás no es solamente de esta experiencia, sino de una experiencia pasada, ¿sí? O de un paquete, o una experiencia pasada en esta vida, en otra, ¿sí? O en una vida futura, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, wow, increíble cómo todo se está moviendo, ¿sí? Y para aquí, ¿sí? No necesitamos, no necesitamos ser conocedores de vidas pasadas. Lo que necesitamos es darnos cuenta que lo que tenemos enfrente en este momento es lo que precisamente necesitamos observar con claridad cómo nosotros somos los grandes protagonistas de los grandes, sí, es nuestro reflejo, es nuestro reflejo. Entonces ahí es donde comienza el cambio. Que era lo que hablábamos contigo también, la persona que no cree en las vidas pasadas, no necesita creerlo siempre y cuando esté muy presente en su cuerpo, esté muy presente de su energía y tenga mucho control de su mente o pueda realmente manejar su vida en vez de que esté manejada como a la carrera sin conciencia y sin tener y sin saber por qué le llegan las cosas o por qué tiene las situaciones que está viviendo. Correcto, porque haz de cuenta que hablando del universo, el universo son como, haz de cuenta que olas, ¿sí? Hay olas en el universo. Y esas olas son vibraciones, ¿sí? Ujú, Entonces, esta experiencia de vida que estoy teniendo hoy, digamos, tiene cierto nivel de vibración. Subo, bajo, bajo, subo. Todos los días estoy a pensar lo que hablábamos de los ciclos, arriba y abajo, abajo, arriba. ujú. Pero uno va construyendo como una vibración en esta vida. Cuando uno muere, cuando uno desencarna, precisamente se une precisamente a una vibración muy similar de la que está teniendo ahorita para acabar de continuar con los temas que uno necesita cerrar y que no pudo cerrar en esta vida. Entonces son como, Aclárame esa parte porque esa sí no la conocía. no, lo que pasa es que haz de cuenta, por decirlo así, si tú en esta vida has trabajado la abundancia y Ujú, ya la tienes trabajada porque ya tuviste todo el dinero y sabes cómo funciona la energía del dinero y ya no te mueres ahí ni matas a nadie por conseguir 3 pesos, tú ya lo tienes trabajado en tu vida, tú ya, eso ya, listo, don, ¿sí? ujú, ujú. Pero hay temas que no los tienes trabajado, que uno no los tiene, no es personal, que yo no los Sí, no, tengo trabajados, que no, la no, gente no, sí, que no lo tenemos trabajado, ¿sí? Entonces, esos temas son los que quedan para to be continuum, to be es decir, quedan continued. exactamente, claro, porque esto es forever, somos viajeros eternos, es Ujú. decir, nuestra alma es eterna y esto no para, es decir, estamos aquí en esta realidad, pero esto sigue y continúa por siempre. Entonces, precisamente, y como es decir, somos energía y la energía tiene una vibración específica, ¿sí? Y esa impronta energética que tenemos nosotros en este momento es un nivel de vibración. Cuando desencarnamos, ¿sí? Pues nos conectamos otra vez con lo mismo, ¿sí? Iguales, igual con igual, ¿me entiendes? Con experiencias
iguales, con cosas iguales que necesitamos precisamente avanzar. Si el ejemplo del dinero, si tú ya el dinero lo tienes resuelto, entonces la otra vida simplemente no vas a estar ni pensando en el dinero porque ya te llegó, naciste en una familia rica o sí, o te llegó la herencia de tu vida y ya, se acabó. Vas a trabajar otros temas, ¿sí? Que no trabajaste en esta. Por eso esta encarnación es muy importante porque tener la experiencia de vivir es algo que, es decir, con las características que tenemos hoy, digamos, yo llamándome Mónica, naciendo en Colombia, viviendo en Miami, teniendo estos hijos, que tengo 2 hijos, hermanos así, así, es única, Ujú. ¿sí? Y cada uno. Y asombrosa, ¿sí? Entonces, realmente es una oportunidad única de poder trabajar muy en serio en todo el tema del crecimiento personal. Y el crecimiento personal, independientemente si tú te vas por el camino religioso, o simplemente sin religión, sin nada, sin dogma, o el camino de la espiritualidad, como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Sí, Ujú. no hay ninguno que no lo conduzca. Hay unos que se demoran más, otros que se demoran menos, pero cada uno precisamente entra en un camino y lo importante es que continúe esa evolución y que continúe ese crecimiento. Y lo hablábamos en nuestra conversación antes de tertulias, y ese camino es del amor, donde Correcto, donde no hay división, donde no se juzga, donde me acepto y acepto a los demás como son. Y ahí está el gran desafío que tenemos en esta vida o en cualquier vida. correcto. El gran desafío es fácil. En esta vida es perdón. Obviamente que en la palabra perdón no hay realidades bajo un nivel de conciencia porque no habría que perdonar a nadie porque todo lo que tenemos Ah, enfrente es mi creación, entonces, ¿qué voy a perdonar? Pero bueno, todavía hay gente que dice, no, es que ni el perdón, que me perdonen, que no me perdonen, pero está bien. Y la otra es la compasión y el amor, porque la compasión y el saber que todos estamos en esto trabajándole en diferentes niveles de conciencia, sí, te da compasión, porque muchas veces el juicio entra, ay, pero este no cerró la puerta, no recogió el papel de la calle, no, va, ¿sí? Juicio, 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 juicio. Pero realmente lo que hay que tener es, obviamente, es un tema de educación, es un tema, etcétera, pero también compasión por toda la gente que está pasando momentos muy difíciles, momentos de crisis, momentos de incertidumbre, de estrés, de tranquilidad, de incertidumbre, de tristeza, ¿sí? De ujú. desesperación, que se siente ahogado en el estrés, ¿sí? Eso es algo que uno dice, wow, cómo más bien ponernos al servicio de cómo podemos ayudar a toda la gente que necesite, pero también tener compasión en los procesos personales, porque no somos perfectos y tenemos procesos personales muy grandes y en los procesos de los demás. ¿Y cómo podemos ayudar a los demás? Mira, el ayudar a los demás es tan fácil, comienza por el primer paso es tú tener, es decir, tú estar tú, es decir, primero tienes que trabajarte a ti mismo, ¿sí? Ujú. Y cuando a ti te ven, si tú estás en una familia, a ti te ven tranquila, fue feliz, que las cosas te salen, ¿sí? En armonía, la gente va a ir y te va a decir, ay, Juana, a ver, es decir, crea, no crea, sepa, no sepa, te va a decir, Juana, ¿cómo es que haces? ¿Sí? Ayúdame, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, cuando la persona hable la primera, alza la primera mano, pues ahí sí ya comienza un proceso, porque uno no puede ser como predicador, Ujú. porque se vuelve uno predicador de qué, nada, es decir, uno tiene que predicar lo que uno irradia. Si uno irradia paz y tranquilidad, entonces la gente que está precisamente buscando eso, pues acudirá a ti a decir, enséñame cómo es esto, ¿sí? O cómo es que le haces, o a ver, cómo es que piensas al respecto de este tema. Entonces, comienza a hacer, es decir, uno a proyectar, ¿sí? Y mandarle siempre, yo digo que a todo el mundo hay que, hay que siempre mandarles todo el amor, ¿sí?
toda la confianza, toda la certeza, todo lo que la otra persona necesite. Sí, obviamente hay que darles un empujoncito energético para que lo sientan. Entonces ahí estamos haciendo lo que hablábamos anteriormente con la intención, con nuestro sentimiento y con lo que enviamos de mandar amor o de mandar luz. Yo digo de mandar luz, ¿no? Tú dices de mandar amor, para mí las dos cosas son igual, la luz y el amor. Mando y irradio eso, pero yo también irradio mis pensamientos y mis pensamientos, eh, que ahí sí que tire la primera piedra, el que pueda controlar totalmente sus pensamientos, de que no juzgue, de que no haya pensamientos de crítica, de que no haya pensamientos, esos también se irradian hacia afuera, hacia ese campo cuántico. Todo inmediatamente a la velocidad de la luz. Todo, absolutamente todo. Tal- Lo muy bonito que proyectes o lo que no proyectes, como tú dices, un pensamiento de juicio, de rabia, inmediatamente queda eh, impregnado en el campo esa información. Entonces ahí viene el trabajo de el observarnos, qué es lo que pensamos y cuánto lo pensamos, porque a ver, y sin darnos látigo, porque uno puede tener precisamente episodios de rabia y volverlos a tener y volverlos a tener y volverlos a tener, pero depende de uno de decir, ok, ya, paremos de tener este pensamiento y vamos a cambiarlo por el otro. Cuando uno vaya sintiendo que viene el pensamiento, entonces uno, ok, vamos a cambiarlo por otra cosa diferente. y, Entonces es un amaestramiento de la mente, es decir, haz de cuenta que hay que amaestrarnos, como perritos somos y hay que amaestrar la mente, hay que amaestrar nuestros comportamientos que precisamente somos los autosaboteadores número uno, ¿sí? De todo. Entonces ese es eso es lo que tenemos que hacer. Todo es con uno, Juana, todo es con uno. Si tú cambias tu relación con tu marido cambia, con tu novio, con tus hijos, con absolutamente todo cambia. Entonces, ahí está la clave. ¿Cómo haces tú para controlar la mente? Yo después te cuento la mía. Mira, cuando yo me encuentro pensando en, digamos, en que mm, que pasa a veces que uno está en el peor escenario, ¿sí? Ay, Ujú, es que, entonces, yo le digo a la mente así fácilmente, stop. Le mm, digo, para. Es decir, para. mm, mm, Entonces, en el momento que le digo para, traigo a mi mente un pensamiento diferente. Es decir, es decir, haz de cuenta que no me va a salir un negocio o no me va a salir esto que estoy pensando, por decirlo así, porque es un autosabotaje completo. ujú, Entonces traigo a mi mente algo donde un escenario, un panorama donde yo sienta que todo va a estar bien, que todo va a salir, que todo va a estar tranquilo. Entonces es un juego, es de quitarle a la mente ese pensamiento de sabotaje y ponerle uno de tranquilidad y paz, donde uno simplemente está haciendo lo que le gusta hacer, porque ujú. es con una bonita intención. Entonces, es un juego. La mente hay que amaestrarla porque te saca te hace loco, te vuelve loco. Y si Y, tú recreas y te mantienes en ese estado, pues ahí te baja la vibración, no haces absolutamente nada, sigues en el círculo, en el mismo círculo, y pues no pasa nada de nada, ¿entiendes? ujú. Yo lo que he hecho, me reía, es porque hace muchos años estuve en la India y los mantras para mí fueron como un regalo que me llegó. Dios mío, o sea, no tienes que inmediatamente comienzas el mantra, puede ser una oración, ¿verdad? Pues puede ser en cualquier religión, o para mí eran los mantras en sánscrito, y lo repetía y eso inmediatamente la mente se iba centrando, se iba calmando y se iba desconectando de ese rum rum, de esa historia que te repites permanentemente. Claro, metes otro pensamiento, pero es un pensamiento que está controlado, que está guiado y que lo puedes manejar para acallar todo esa hoguera, digamos, ese huracán que pasa permanentemente cuando estamos en esos momentos difíciles. Sí, Juana, eso es súper clave y es un entrenamiento, Mm, por eso es, eh,
esto no tiene ni comienzo ni fin, esto es No. un trabajo permanente para uno precisamente poder trabajar esa conexión con uno mismo. Y Y lo decía. ese es el tema del taller de este domingo donde Juana, Ujú. felizmente nos vamos a ver. Va a Nos dictar un vamos a taller, conocer. nos vamos a conocer en persona, Ujú, porque Juana vive al norte de la Florida y yo vivo en Miami. ujú, Y va a venir a un taller que se llama Conexión, donde ujú. vamos precisamente a hacer todas estas técnicas para conectarnos nuevamente con nuestro ser y poder desde ahí crear algo diferente. Estás hablando de dos cosas. Hay preguntas también te haces a ti misma y que nos podemos hacer para evolucionar, para crecer, para mejorar. A ver, la pregunta, la última pregunta, la pregunta que me gusta hacerme es, no que porque a ver, uno siempre dice, ay, yo quiero, no sé qué, yo quiero, desde el querer, no. Ujú, Es, hay que preguntarse, ¿qué es lo que, qué es lo que me requiere o qué es lo que mi alma requiere para mi evolución en este momento? ujú, ¿Sí? ¿Qué es lo que mi ser superior desea que yo haga en este momento? Sí, porque no es solamente el Moniquita aquí, la pequeña Mónica con sus necesidades, sus miedos, sus traumas, sino es una mirada más expansiva de un requerimiento desde más arriba, llamémoslo así, desde un grado más elevado de conciencia, que quizás en ese momento yo no lo estoy teniendo. Entonces es como que yo, mi alma, ¿no? Mi espíritu, mi ser superior, qué es lo que debería estar haciendo ahorita en esta situación? ¿Qué es lo que debería yo hacer? Entonces, muchas veces simplemente sientes paz en ese momento cuando te preguntas y te autocontestas o sientes, sí, la respuesta te va a llegar de una u otra manera. Así, no necesitas ni ser vidente ni escuchar la respuesta en el oído, sino la vas a saber, ¿sí? Porque le ujú, pusiste esa pregunta o esa preocupación a un nivel más elevado de conciencia. Entonces, desde un nivel más elevado te van a ayudar. Tu ujú. mismo ser te va a ayudar a contestarla, ¿sí? Porque uno tiene muchos requerimientos muy, como, es decir, como a veces sin sentido, y estrés sin sentido y cosas que actúa uno sin sentido. Entonces, al ponerla así, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Tú no crees que si nosotros somos esa esencia, que estamos conectados, o sea, que venimos de ahí y que somos parte de ella, no sabemos siempre esa verdad, pero no la sabemos escuchar, que es diferente? O sea, ya la Correcto, no, tenemos, la verdad la sí, tenemos. obviamente, está ahí porque somos precisamente fractales de todo ese campo, ¿sí? Somos pedacitos de esa unidad y Ujú. la información está ahí, pero es Y, la y la, conexión con esa unidad, con esa información la que está fracturada, la que no nos llega, la que el circuito está pelado, ¿sí? ¿Y está afuera o está aquí adentro al corazón? No, toda la información está aquí en el campo, en el corazón, en uno mismo, ¿sí? Ujú, Está ahí, la fuente está ahí, no ujú. es como que tenemos que ir a buscarla a otro lugar, todo está ahí. El tema es cómo nos conectamos con esa información que está en tu corazón, ¿sí? Que la tienes y por toda la cantidad de miedos, de rabias, de condiciones sociales, de condicionamientos, no te la dejan ver, no las puedes ver, ¿sí? Entonces, precisamente por eso el trabajo es interno de sacar y sacar basura y sacar más basura y sacar más basura para que pueda uno ver quizás claridad y luz en esos momentos de decisiones importantes o así no sea decisiones importantes, para ver claridad y luz en las situaciones. Tú decías también que con la meditación hay alguna forma especial. Tú dices una forma especial de meditar o hoy en día hay muchas formas de meditar. Yo digo que cada uno se conecta con alguien diferente. A ver, nomás el tono de la voz, la manera como lo hace. Hay gente que dice, uy, Mónica, me encantan tus meditaciones. Otras dicen, quizás dirán, no, me aburre.
o quizás dirán, esta vieja no la vuelvo a escuchar en mi vida, ¿sí? Es decir, cada uno se conecta a una especial. Yo siempre digo, en Internet, en YouTube hay 138.433 meditaciones. Búsquese la que suene con usted, búsquese la que resuene porque la voz, el ritmo, la manera, el tiempo, la música. es decir, la música, hay 130.000 variables que esta resuena y esta no conmigo. Y la que resuene contigo, trátala de hacer como una práctica, ¿sí? Para que comience ese momento de quietud, de calma, de conexión con nuestro ser. Entonces ahí ya comienza precisamente a moverse algo dentro de ti, a ver un cambio, ¿sí? Porque es eso, es la conexión que buscamos dentro de nosotros mismos que hace la diferencia. ¿Tú tienes una rutina también diaria para hacer esa conexión desde que te levantas? En la mañana lo primero que hago, yo pongo más o menos una media hora antes el despertador. En la noche no, porque me duermo, porque todo el día he estado haciendo muchas actividades, pero en la mañana, como por decirlo así, si me tengo que levantar a las 6:30, me levanto a las 6 y me paro de la cama, si no me quedo dormida. Me voy a una silla, me sirvo un té y comienzo mi meditación, mis respiraciones, mis agradecimientos, todo como la rutina de meditación, ¿sí? Para poder, pero es una rutina como de la de ir al gimnasio, ¿sí? Entonces esa es lo mismo que hay que hacer. Esa fue la pregunta inicial mía después de cuando se me cayó el telón y comencé a ver esa realidad en el antiguo Egipto. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Te preguntabas quién soy yo? ¿Quién soy aquella o esta o quién soy yo? Sí, claro. ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? Esto, lo otro, ¿qué es? Es decir, ahí comienza las grandes preguntas. Oye, una pregunta, si tienes esa clarividencia para ti, ¿la tienes para otros? Sí, precisamente hago esas terapias que comencé a hacer primero en forma así, entre amigos, como que y ahora pues sí las hago de manera, llamémoslo así, institucionalizada, donde precisamente pregunto para esa persona qué es lo que es el bloqueo, porque como que se puede ver una radiografía de la vida de la persona para ayudarla a su siguiente paso, como para darle ese empujón energético. ¿Sí? Entonces hago sesiones donde primero es como un reconocimiento a través de la conciencia y luego es una alineación energética a través de la geometría sagrada, que es precisamente lo importante de reconocer esa vida pasada o ese memoria del antiguo Egipto, es la geometría sagrada. Sí, señora, y estamos hablando de Egipto. ¿Y estuviste también en Egipto? Sí, en Egipto estuve ya, en esta vida he estado 3 veces y vamos a ver si el año entrante vuelve. Y cuando tienes una experiencia, hay personas que dicen cuando llegan a lugares que sienten como un déjà vu, ¿verdad? El tuyo es diferente, el tuyo tú lo viste muy claro, sientes una experiencia, puedes tener los olores, o sea, tienes todos los sentidos espirituales activos, pero las personas pueden tener un déjà vu y es esa conexión que tuvieron con ese lugar anteriormente. Para ti, ¿te activa también dones, te activa también códigos, te activa también geometría sagrada? Pues mira, yo diría que cuando yo comencé a percibir todo el tema del antiguo Egipto, yo decía, ¿para qué? Decir, sí, bueno, una novela ahí, pero esta novela, ¿para qué? Decir, ¿para qué es? Tu novela, sí. Sí, la novela. Entonces dije, esto debe tener un porqué y un para qué, ¿sí? Entonces fue así que conocí una amiga que nos reconocimos internamente, que es con la que voy a hacer el taller el próximo domingo. Con ella. Y cuando yo la vi, dije, wow, yo a esta persona la conozco y yo dije, entré en meditación mientras el break del baño y yo dije, ¿quién es esta persona? Y me dijeron un nombre. Cuando yo la veo, le digo, ¿a ti alguien te ha dicho por casualidad que tú eras este personaje? Y me dice, sí. Entonces yo le digo, bueno, entonces ya la reconocí como una hija mía en esa antigüedad. Desde ahí, desde ese momento, comencé
entendí la importancia del Antiguo Egipto, era todo el tema de la geometría sagrada, ¿sí? Todo el manejo de las formas de geométricas, todo el manejo de la energía a través de la geometría sagrada. Entonces, claro que sí, eso fue un déjà vu para mí, encontrar la geometría, y también cuando hice mi primer viaje a Egipto, que yo no entendía ni un cuarto de lo que entiendo ahora, o un pedacito, un ápice, pero yo lloré todo el viaje. Sí, yo no Mm, paré de llorar todo el viaje. Tenía unas gafas oscuras de este tamaño y yo solo lloraba, como en las esquinas me hacía. Iba con un grupo de geólogos, de arqueólogos, y yo no sabía ni qué hablaban, porque hablaban y hablaban y hablaban, y yo lloraba, 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 porque era un reconocimiento álmico del lugar, de haber vivido allá. Entonces, eso pasa muy frecuentemente cuando uno dice, ah, yo ya vivía allá, yo ya sentía allá, o se unen los tiempos. Entonces, es algo muy, 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 muy emocionante y muy lindo, porque precisamente mucha gente viene, venimos muchos, los que estamos aquí de la Atlántida, luego del Antiguo Egipto, y poco a poco vamos recordando esos ujú, vestigios de uniendo todos los links. ujú. Tú despertaste, a ti se te despertó ese don, has despertado otros dones y ayudas a las personas a despertar también sus dones. Pues mira, O sea, lo yo que sé que es de pasa cada es quien, que pero yo creo que cuando la persona limpia el canal energético o mm, quita el bloqueo que tiene, sí o sí se ajusta la vida, o sí despierta algún don. Por ujú, ejemplo, tuve una señora que la semana pasada me dijo, es decir, salió y decía, Mónica, veo geometría en un lado. Yo decía, ¿what? Sí, yo ni eso lo veo así, y ella lo veía a un lado. Y yo decía, sí, claro, el movimiento de energía hizo que tu ser limpiara el canal y se abriera eso, ¿me entiendes? ujú. Entonces, no Expli- es que, dime, Explica un poquito, yo lo entiendo, pero para los que no lo entienden, ¿qué es limpiar el canal o cuál es el canal? lo que pasa es que nosotros tenemos es decir, somos un campo energético, Ujú, ¿sí? Haz de cuenta que tenemos un vehículo energético, un Merkaba, ¿sí? ujú, Que tenemos encima como un carro energético, en el que nosotros lo tenemos y está ahí. Lo interesante es reconocerlo, ¿sí? Y adicional tenemos un tubo de luz que va tú, desde aquí de la cabeza, aquí pasa por todo, como pasa por todo el cuerpo hasta abajo, que es del tamaño de esta, es la medida del tubo pránico, esta es la medida, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, este tubo energético es el conductor de la energía, es como somos una máquina cuántica, que necesita recargarse de energía. Entonces, nosotros por eso al respirar estamos precisamente limpiando los canales, volviendo a construir el campo de energía, nuestro campo toroidal de energía, ¿sí? Y a medida que vamos adentrando en los conceptos básicos de la geometría o de todo lo que hay energético, entonces uno va como, eh, haz de cuenta, recreando y acordándose de todo lo que hay, ¿sí? Entonces eso hace que exista un orden y haya un orden, ¿sí? Porque la geometría es un patrón ordenante, es un patrón ordenante. ujú, Entonces lo que está así medio, medio torcido, entonces la energía y la geometría te ayuda a ordenarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que cuando la gente va a una terapia, primero tiene que hacer un trabajo de conciencia, de entender, ¿sí? Porque no es como que llega uno una varita y le pone, porque realmente el terapeuta no es el que hace la cosa, todo es la otra persona que se abre, que se limpia, que le llegó el momento de, ¿entiendes? Que ujú, le llegó el momento de darse ujú, cuenta de esto, le llegó el momento de abrir ese canal, le llegó el momento de, ¿sí? ujú, A través de su conciencia. Uno lo que hace es ponerlo en ese estado, ¿sí? Vibratorio al paciente, a la persona, donde uno le imprime esa fuerza, esa energía, ese orden a través de la geometría, donde la persona puede conectarse con eso.
eso mismo y ahí ocurre toda la magia, ¿me entiendes? Porque somos canales de energía, porque cuando tenemos una vibración más alta, la vibración que está más baja sube Correcto, y se conecta a la misma vibración, en este caso, donde se está enviando energía. correcto. Entonces, no es como que, ay, es terapeuta, wow, sí. El tema es que todo el trabajo es de la De la persona. persona. Lo que uno es simplemente un canal que le ayuda a la persona a conectarse con esa vibración que necesita para eliminar el bloqueo o sacar o ya abrir lo que necesite. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un terapista, porque echarse las flores no lo es así, porque la energía está disponible para todos. Es conectarse con esa energía. Pero tú alcanzas a ver cuando haces esos trabajos, alcanzas a ver los bloqueos, o sea, dijiste anteriormente que sí, obviamente, pero ¿los ves o los sientes los bloqueos energéticamente donde tienes que trabajar en el cuerpo? Ah, sí, sí, claro. Se ve la densidad, el bloqueo de pensamiento, se conecta. Es decir, es como todo movimiento de energía hay que hacer Ujú, un ujú. tune-up, como en un carro. Bueno, aquí vamos esto, aquí pongamos esto. Es decir, es como una organización energética de la persona para que Sí. pueda dar el siguiente paso. Si dijeras un ejercicio sencillo para limpiar, para que las personas puedan, o las que ya lo hacen, pues solamente compartir una nueva técnica de limpiar ese canal. Por ejemplo, hay uno donde es sintiendo la energía que sube, que viene desde arriba, ¿cierto? Limpiándola y pasando por todo nuestro centro o conectando aquí al corazón y limpiándola así, ¿cierto? Sí, Eso. correcto. Ese es como el primer paso de limpieza, ¿sí? Ujú, Porque haz de cuenta que esa energía se conecta con todos los nervios y todo el sistema nervioso, ¿sí? ujú, Y todo el sistema de información del cuerpo. Entonces, por eso es que es tan importante, porque si tú estás recargado energéticamente ahí, si no te limpias, ¿sí? Y no estás como en ese mantenimiento, como en un carro que le hay que echarle pintura, aceite, ujú. gasolina. Entonces, esos circuitos se van dañando, el carro se va dañando físicamente, emocionalmente. Entonces, esa es como la práctica más, más que más, más común, más común Simple. que es simple y la más fácil, porque todo el mundo puede respirar y con la intención ir como poniendo ese campo limpio de energía. Ujú. Esa es la información más simple. En otra de las terapias de lo que enseñó Kuan Yin es como la madre de la Virgen María, pero en el Asia. Sí, Ella, sí, ella coge y hace y te limpia cuando pasas por lugares donde haya mucha gente, limpias así la energía de tu cuerpo por todos lados, ¿cierto? Para sacar esos mugres que nos pegamos, que no nos damos cuenta, pero que quedan pegados a nuestro aura, a nuestro campo energético. mira, aquí, por ejemplo, algo muy simple, que no es como algo muy simple que todo el mundo lo puede hacer, es los que viven al lado del mar, es ir al mar. Ah, sí. Los que viven al lado de la naturaleza, un bosque, meterse en el bosque. Ahí te limpias, sí. Entonces, se va descargando todo el cuerpo físico de todo lo que hay. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Muchísimas gracias. Nos encontramos en otra oportunidad. Bueno, Juana, gracias. Y bueno, los espero el domingo y los espero en Argentina también. Ujú. Y sobre todo, espero que toda la información que dio Juana, que di yo, algo de eso comencemos a poner en práctica como nuestro primer paso hacia el conocimiento de quiénes somos. Gracias, Mónica. Bueno, Gracias a un todos. abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias.